Bueno amigos, buenas noches. Miércoles 17, 21 horas en la previa del estreno del Snyder Cut, aunque ya hay gente que la ha podido ver y está circulando una versión en bastante buena calidad. Pensamos haber postergado el podcast para haber hablado del Snyder Cut, pero en realidad no vamos a hablar lo que teníamos planeado. Si el hype da lo suficiente, haremos algo especial. Nos falta la Marisa, que está de vacaciones y dijo, me voy a desaparecer, no los soporto. Así que estamos en Pseudo Club de Toby porque está la Lisa ahí Y poniendo, poniendo la voz femenina a esto, el Keno, el Freddy y quien les habla. Ay, ay, ay. ¿Cómo están? ¿Pudieron ver las películas que vamos a hablar? Sí, 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 la Oye, vimos. Bueno, yo llevo en un esfuerzo de producción ya. y por algo que les comentaré después por interno, yo ya he visto este año llevo como 53 parece. ¡Ay, qué harta aquí, no! ¿Te pasaste? Sí. De hecho, me da risa porque por primera vez en mi vida tengo la pega hecha de los Oscars. ¡Ah, qué maravilla! ¿la he visto toda? Llevo 59, perdón. Y efectivamente ya todas las del Oscar ya me las vi todas, incluso las laterales, esas que solo tienen nominada a Mejor Actriz y cosas así, también las vi, así. Como que Yo quiero ver Father. le achunté a la selección, Mira. porque yo pesqué hubo una lista que salió hace poco, que es la que Ya, genera siempre IndieWire, claro. y que son como las 100 mejores películas del año. Y de ahí agarré y me puse a ver las películas del listado. Así que como que coincidí ahí con las listas y las no. Así que, ¿Y encontraste las que estaba el Collective? no, mira, cuando salió la lista corta de las nominadas a mejor película extranjera, y un poco para que la gente entienda, yo estoy en un rayón de quiero ver cine de otros lados del mundo. Entonces, cuando salió la lista corta de los Oscars, yo dije, las voy a empezar a buscar. Y es divertido porque el acceso es súper complejo a las películas que son europeas, pero estoy hablando no de Francia, Inglaterra, que esas las encuentras. No sé, hay una de Hungría, por ejemplo, que es esta The Man Who Sold His Skin, que yo leí la trama y yo dije, quiero ver esto, y ha sido imposible, he buceado por todos lados, no la he podido encontrar. Había una de Costa de Marfil, que yo me reía y dije, puta, ¿de dónde encuentro una película de Costa de Marfil? Y entró a la lista final de la seleccionada, ¿cachai? Chuta. Collective, que también estaba ahí en esa lista, también entró, ¿cachai? Pero tuve la suerte de que en esa pasada, por ejemplo, vi cosas bien entretenidas. Vi una que se llamaba Deux, que es una francesa, que es una historia de amor lésbica de dos personas ancianas muy bonita. Pude ver Better Days, que entró a la lista final, que es una china, si no me equivoco, Mira, que es con el pretexto del bullying, arman una súper buena historia. Pude ver La Llorona en esa pasada también, la de que al final no Honduras. entró la Llorona. ¿Cómo? No entró la Llorona, parece, ¿no? No, no entró. Pero pude ver La Llorona también esa pasada. En Netflix salvó porque tenían una que se llamaba El Sol que nos abraza, que también estaba en la lista corta de las 15, también una película coreana muy bonita, que también está disponible ahí. Está otra que está en Netflix también que estuvo en la lista corta que se llamaba Ya no estoy aquí, que era una mexicana, que también Sí, sí, la vi esa yo. Buena, Sí. buena. tremendamente buena. Y así, pues entonces ha sido bien interesante hacer ese recorrido y estoy súper entusiasmado con seguir haciéndolo, pero efectivamente es un cine al que cuesta acceder, no es fácil. eh, y sobre todo también porque tiene el límite del idioma. O sea, yo Better Days, por ejemplo, la tuve que ver con subtítulos en inglés nomás, ¿cachai? Bueno, y me reduce un poco las posibilidades, porque en la casa obviamente me tengo que aislar para verla en la casa no, nadie más las ve en inglés, entonces me abandona la familia ahí como fome igual. Pero, pero es entretenido, un mundo entretenido y difícil, así que, pero muy recomendable. Pero Ahora, ¿sabes qué? Cine Lebu, que ahora obviamente está digital como todos los festivales de cine, como ellos están acreditados por los premios Oscar, ellos generalmente exhiben los cortos y los documentales. Entonces,
lo más probable es que en la próxima versión ellos los tengan y ahí puedes ver los que te faltan. Claro, de hecho, los cortos ya hay varios que están disponibles, de los cortos ya hay varios que se pueden ver legalmente en la red sin problema. El tema es que, y yo lo he pensado harto, el tema de entrar en la pasta del circuito de festivales y empezar a seguirlo, es una cuestión que es bien frustrante desde acá, cuando uno no tiene como las acreditaciones de prensa o ese tipo de cosas para participar, porque efectivamente vais viendo las listas, vais tratando de conseguirte, y no sé, pues el 90% de las películas que están ahí son estrenos para el festival, entonces no tenéis ninguna forma de acceder a ellas si no es solo teniendo el acceso al festival. Entonces no me he querido meter en la pasta de los festivales por eso, en el fondo, ¿te fijáis? Porque es como bien, así como No, bien pero el Evo frustrante. es gratuito Sí, y o sea, abierto para todo el mundo. De hecho, hay varios que son de esa línea. sí, de hecho, cuando lo daban acá en Santiago, porque ellos hacen su versión original en el sur, pero hacían una réplica acá en la estación Mapocho, y ahí yo me acuerdo haber ido a ver documentales y cortos que habían estado nominados a los Oscars. Lo bueno de la pandemia fue eso, ¿ah? Lo bueno de la pandemia es que hoy en día los festivales están en todos los festivales de los grandes importantes que hubieron el año pasado, San Sebastián, Berlín y todo eso, fueron online. Y sí que todas esas las películas se subieron están en digital. Claro, Mm, O Sanfic en su minuto. sí. También. claro. Sanfic siempre traía películas que después estaban como nominadas. Ujú. Ahora, como ya la lista definitiva, bueno, normalmente el premio Oscar ya se había entregado en años normales. Pero como ya está la lista definitiva, empiezan a aparecer en estos sitios no tan legales los screeners de las películas nominadas. Entonces es probable Correcto. que las películas para especialmente las que están nominadas a película extranjera, empiecen a aparecer en sitios con sus versiones screener, que son versiones en DVD, que no For your son en alta consideration. definición. Claro, para su consideración. Y también las películas que, bueno, porque en realidad parece que me da la impresión que salvo la película de Anthony Hopkins con The Father. The Father, con la Coleman, Sí. creo que es la única que no, Exacto. que Esa es la seguramente va a Se va a llegar, estrenar ahora en abril. Sí. claro, seguramente va a llegar como cine digital por BF Distribution, que la distribuye acá en Chile, pero todas las demás están en streaming. Exactamente. Sí, Sí, no, sí, se va a estrenar. Así que, oye, ya que estamos hablando de los Oscars, ¿por qué no entramos en terreno y hablemos de la nominada, po? La nominada ¡Qué chilena. emoción! Sí. El agente topo. sí, tremenda noticia. Oye, ¿hay algún dato usted sabe si es la primera película chilena nominada a mejor documental? Porque Sí, ya sí, sí. Sí, la primera película chilena denominada como documental. porque el Patricio, el cuánto A Patricio, pero es que a veces yo no sé si Patricio Guzmán haya estado nominado, pero normalmente él, igual que Raúl Ruiz, muchas veces también postula por Francia. Que es ya. Claro, claro. Porque es porque, documentalista él. porque, por ejemplo, Sí. en los 70, 80, Miguel Litín estuvo 2 veces nominado a Mejor Película Extranjera, pero él iba por Nicaragua, por países centroamericanos, porque en ese minuto Litín estaba exiliado. Verdad. Y hay que recordar que las películas siempre van por donde se financian, pues no del director Por el de que donde las sea, produce. el que las produce, porque yo no sabía, pero ahora vi hace poco que uno de los artistas de la película que está en Disney Plus, o sea, en Disney Plus, en Apple TV, la de animación que va candidata al Oscar, Wolf Walkers. claro, tiene un chileno involucrado, pero el chileno vive en Europa. Claro, me había contado mi compañera Wolf de radio. Walker, que es la que debería ganar, pero no va a ganar. No. No, ese Todos dicen lo premio mismo que no, yo no la he visto, dicen que es Pixar maravilloso. ya tiene ahí, ya limpió el espacio donde va a poner el Oscar, pues. Ahora, ojo, que Pixar va con 2 nominaciones y eso puede dividir la votación de Pixar y podría entrar ahí por los palos una Wolf Walker que visualmente es muy atractiva. Y yo te diría que la historia que cuenta también
si bien es una historia súper regular, súper conocida, archi revisada. Exacto, Eh, eso te iba a decir, mi imagen es mejor que la historia, a mi parecer. exacto, pero ahí ¿De como te qué digo, se como trata? Porque yo he escuchado mucho hablar de esa animación, pero no Wolf tengo Walker idea. es una película que trata de unos, como su nombre lo dicen, unas entidades que son los caminantes lobos, que son ¿Ya? literalmente lobos, en el caso de la película son mujeres o Hombre niños lobo, que son personas que se ya. transforman en lobo, ¿te fijas? Y que son como defensores del bosque, por decirlo de alguna manera, son como guardianes del bosque. Y se genera una interacción, obviamente hay una familia que es padre e hija solamente, que el padre es cazador de estos lobos, cazador de estos personajes, y obviamente se produce la amistad entre la niña lobo y la hija del padre cazador. Y eso obviamente desencadena toda la historia y ya solo con ese plot, yo te apuesto que la mitad de la gente ya sabe cómo termina la historia. Y a lo mejor eso le puede jugar un poco en contra, pero visualmente Sí, es sí, tan increíble visualmente, es tan atractiva y está tan bien desarrollada la historia también, porque obviamente por mucho que tú sepas dónde va a terminar, el desarrollo es importante y debería, como te digo, visualmente representa ¿cómo decirlo? Es una optimización de lo que es, como te digo, la animación más clásica. Si ese es Ya. al final del día, porque está ahí en la animación digital que es la de Pixar versus esta animación más clásica que es la de del Wolf 2D. Walker y que es 2D y que es como esta locura que tú decís, oye, como que supera un poco los límites nuevamente y te lleva un paso más allá y ves que se pueden hacer cosas realmente bonitas e increíbles en 2D. Eso es lo bonito, que hoy en día todos los estudios de animación en el mundo están apostando al 3D, a darle volumen al dibujo, y ellos Claro, van un paso atrás y van a hacer 2D y una cosa, pero que les queda, pero una cuestión algo más espectacular, clásico. Claro. pero les Sí, queda lindo, una cuestión que tú no lo puedes creer. sí. ¿Y esa dónde se puede ver? En Apple TV, Ah, ya. sí. Hace, Así que hace, Quiero hace, verla. A ver. hace varios años se estrenó acá en Chile una que se llamaba El Niño y el Mundo, que era brasileña y también era una animación súper Sí, a mí me encantó. sumamente simple. eh, Pero era linda, era súper bonita. La música, Sí. la historia que contaba Sí, era el pero es cine, bonita. como Cine Arte Alameda la trajo en su minuto. Sí, sí, pero sí, yo es como la el vi. caso de, perdón, es como el caso de una que también la pueden ver en Netflix, que se llama Perdí mi cuerpo. No sé si la han Ah, visto, sí, la vi. I Lost My Body, y Es que buenísima. también ahí tenéis el caso contrario, porque es una animación que es bastante regular, pero que te cuenta una historia realmente increíble y tú Es también que hay un fuerte la poco historia. peinado para atrás, sí, que hay peinado para Sí, atrás ahí Bueno, con la historia. sí. Entonces, también es, como te digo, la animación tiene cosas bien interesantes y como te digo, probablemente se vayan para el lado de Soul, pero ojalá que por ahí Wolf Walker pueda dar la sorpresa. Hoy en una de esas sería bueno. Oye, y volviendo a la gente topo, a mí, bueno, yo la pude ver el domingo, ¿Ya? la vi el domingo en la noche, pero me había pasado esto de recibir mucho comentario, especialmente de gente que no es cinéfila, eh, Ujú. que es como el que ve la película porque está recomendada, ¿cachai? Como está la película número como que, claro, como la película en boga en que Netflix. es la que ven, claro, y que está en Netflix. Junto a otros comentarios que había visto en redes sociales, donde la criticaban harto. ¿No? Digamos, comentario lo recibí de un amigo muy cercano, que además trabajamos juntos. Eh, entonces me surgió un tema sobre el agente topo que me gustaría conversarlo con ustedes. Que tenía relación, la crítica iba mucho desde el punto de vista que no entendían mucho qué tipo de película era. De hecho, para mi amigo, como insisto, no es cinéfilo, él consideraba que era una pifia el minuto en que aparece la cámara. Y como que sentía que, estoy usando las palabras que él usó, ¿cachai? Que él sentía como que cuando se descubre la cámara, como que intentan arreglar la película y convertirla en un documental porque era una ficción originalmente. Una cosa muy extraña. Y además,
también entró a criticar un poco el tema del ritmo de la película. Entonces a mí me surgía esto de qué ocurre con estas películas que la gente no tiene mucho contexto, porque después yo vi, especialmente en El Agente Top y especialmente en los documentales, que me acuerdo cuando yo estaba estudiando, cuando yo estudiaba cine, comentaban los profesores de documental esto de cuando un documental de repente la idea termina mutando y el documental termina en otra cosa. Y viendo entrevistas a Maite Alberdi, parte de eso. O sea, que ella quería mostrar la realidad de un hogar de ancianos y resulta que el hogar de ancianos es la raja. Entonces se tuvo que irse por otro lado para poder contar su Pero historia. descubre un super personaje, po. El protagonista, yo creo que el Claro. corazón total de la película, sí. No, El y caballero yo la rompe. le escuché una entrevista a ella que ella estaba filmando más que nada esto es oficinas de investigaciones. Ella llegó más que nada a trabajar con el famoso el Rómulo. Y dice que Ya. estuvo filmando un montón de cosas con él en la parte de investigación. Ya. Como documental, porque ella es documentalista, siempre ha sido documentalista. Sí. Y después le llega después empieza esto, como los documentalistas generalmente pasa así, están armando una cosa y en el camino el camino los va llevando a lo que realmente Le salió otra. final. Sí, mi pregunta y lo que les quiero compartir, a ver si lo podemos compartir, es qué ocurre con este tipo de películas que la gente no tiene el contexto completo y como que el contexto a veces necesita sacarlo desde el director para entender un poco, porque si no, lo que para el director era parte de su película, para alguien que no está muy habituado a ese cine es un error. Es que yo creo que en el fondo el desarrollo del topo ha sido bien, ¿cómo decirlo? Ha seguido un camino bien particular en el fondo, ha seguido un camino que es bien extraño para un documental. Primero porque es una película que se estrena hace harto rato, una película que lleva harto porque es de Sundance, está estrenado el Sundance del 2020, y como bien decía Freddy, la Maite Alberdi viene trabajando con este tema del 2014. Yo el otro día escuchaba una entrevista donde comentaba el tema que no me recuerdo, 2014 o 2015, que ya empezaron a trabajar como los primeros pasos de esta película. Entonces, yo creo que lo que pasa con el topo es bien particular porque primero tiene el factor Netflix, que la hace masiva. Porque en condiciones normales, seamos honestos, esta es una película que hubiese entrado al circuito de las salas independientes o de cinearte, y probablemente muy poca gente iba a tener la oportunidad de verla. Eso es lo primero importante. Entonces, Netflix le da una visibilidad que generalmente los documentales no tienen, lo primero. Lo otro que es súper... que le da vuelo y que confunde un poco, yo diría, a la audiencia, es esto de que empiezan a escuchar todo de que queda en las listas cortas de los Oscars a mejor película extranjera. Y ahí la gente automáticamente piensa, esto es una ficción, esto es una película de ficción. Y claro, y después dicen, pero también está nominada a mejor documental. Y ahí como que obviamente se genera un cortocircuito a la gente que, seamos muy honestos, mucha gente probablemente no tiene claro la diferenciación entre lo que es un documental y lo que es finalmente una película de ficción. Y tercero, para cerrar la idea, está el tema de que, y escuchaba, esto no es mío, lo dijo la Maite Alberdi, la directora en los conversatorios, ella siempre, pese a hacer documentales, trata de hacer documentales con historias que puedan tener un hilo conductor narrativo, es decir, que tengan un principio, un medio y un desenlace bien marcados. Y efectivamente en las películas de Maite Alberdi siempre se nota ese patrón. De hecho, para los que hemos tenido la suerte de ver más documentales, mucho documental efectivamente no respeta esa línea argumental clásica y son más bien, ¿cómo decirlo? Terminan en una parte de la historia, dejan mucho hacia adelante, qué sé yo, o no tienen un cierre, sino que tienen como algo expositivo que trata de marcar un final, que puede ser un momento particular, etcétera, pero que no obedece al desarrollo de una historia en particular. La Maite Alberdi no, pues tiene esta gracia que los documentales que filma los hace con estructura narrativa clásica.
Entonces, y como eso en el agente topo está tan marcado, te da la sensación, efectivamente, cuando uno lo ve, te da esa sensación de que tú decís, no, aquí hay guión, aquí hay cosas que son de guión, no, es imposible que esto sea real. Y te das cuenta al final del día que no, o sea, la gracia del documental, insisto, para la gente que no está tan familiarizada con el concepto, es que todo lo que se graba es realidad, o sea, ahí no hay guión, no podéis meterlo. Después, la gente topo comentaban, tiene 300 horas de grabación en total, en los meses, entre los meses que estuvieron con el investigador, los meses que estuvieron en el asilo Océano. Y de esas 300 horas tú sacas una historia. Y lo que decía Freddy es cierto. Inicialmente lo que querían era hacer una película más de, entre comillas, un documental real de cine noir, que en el fondo era este caso, la investigación y que eso tuvieron desenlace y las circunstancias se fueron para otro lado y termináis encontrando una película que es una mezcla de cosas y que yo creo que por eso es tan especial, porque efectivamente se genera esa mezcla. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta del Claudio, creo que el topo tiene esa gracia de que entró por canales súper poco tradicionales al público común. Y claro, como decís tú, el público común no va a entender y probablemente mucha gente no te crea que tú le digas, oye, aquí no hay nada que esté guionizado, escrito, etcétera. Te van a decir, imposible. No, la cuestión tiene aquí, tenía un guión y todo el cuento. Entonces, claro, no es la primera vez que escucho el comentario de que cuando se ve la cámara, esto como que te saca de la película y te dice, oye, pero ¿qué onda se ve la cámara? Porque es un documental. Hay una parte que muy simpática que se ve el micrófono de arriba, Sí, po. de arriba de la cabeza, y las viejitas se empiezan a golpear entre ellas, mira el micrófono. Pero es que curiosamente el agente topo tiene eso, pues parte con esta cosa media ficcionada de la búsqueda de este espía a través de estos viejitos. Y cuando se descubre la cámara, que es el momento en que Rómulo le pasa al viejito la cámara espía del lápiz, ahí cuando la Maite Alberti te dice, ya, voy a mostrar el punto de vista de la cámara, es cuando es cuando se ven las primeras veces, se ve la cámara, se ve la directora, después viene la entrevista donde está el caballero con la hija, y ahí ya la directora incluso habla, y después llegan al asilo, que aparece el chico con el boom, el de sonido directo, y después de eso sale cuando están las viejitas y muestra el... Sí. Pero después de esos minutos de metraje como que descubren la cámara, después la película sigue y estoy 100% seguro que después ya no vuelve a ver esta develación de la cámara, aunque tú ya sabes que es un documental, sabes que la cámara está ahí Sí, un poquito tomando realidad, tomando la realidad. Era en una entrevista, creo que en Mentiras Verdaderas, la Maite Alberti decía que ellos estaban aterrados porque efectivamente el caballero era el peor detective del mundo. Y ella estaba absolutamente, estaban así, bueno, nos van a cachar y nos van a echar cagando porque efectivamente la gente de la casa de reposo tenía otra historia. Se supone que ellos estaban haciendo otra cosa. Un Y documental de la tercera edad. Sí, claro, pues claro. ellos Y llegan antes al asilo, pues llegan como un mes antes y están grabando todas esas cosas para que los viejitos crean que están haciendo un documental del asilo. sí, sí, Después pues, y llega el después, caballero, después llega este don Sergio, y entonces ahí ellos no lo relacionan, la no, señora no relaciona. no, pero efectivamente la Maite Alberti decía, o sea, nosotros, porque como el viejito hacía su informe con a viva voz, con el audio en altavoz, o sea, y de hecho no era muy difícil que lo pillaran, claro. ella estaba, y de hecho ella estuvo muy temerosa cuando les presentó el documental a los viejitos. Y que cuando editaron la película, la habían terminado y se la presentan, le cuentan la firme. Pero que claro, todos terminaron sumamente emocionados, llorando, porque también tiene esta cosa sumamente emotiva. Súper. Es que sabéis que igual yo después cuando terminé la película te crea la sensación de, porque yo sabéis que me empecé a fijar en los calendarios. En el calendario, parece, lo filmaron entre septiembre y octubre.
porque se veía el calendario y por la fecha dije, ¿qué año será? Y era como el 2018. Esta cuestión se filmó en 2018. El 2018 y si ahora el 2020, el 2020 cuando la presentaron, cuando termina la película hay dedicatoria a como a 3 abuelitos que se murieron durante el... Sí, pues hay 3 abuelitos que se murieron, uno de ellos que era la Petita, que era la que se muere en el documental. Hoy en día, yo creo que hoy en día, mucho eso, más de la mitad ya tienen que ser ido. Con el COVID y todo, no Pero sé. Freddy, por la chucha, como tan negativo. Pero es terrible. Pero, de verdad, o si era, pero Oye, bueno, a mí lo que más me impacta, yo pienso en la familia de la señora que está con Alzheimer, pues, que esta señora que perdía la memoria y que él le lleva las fotos de la familia y toda la historia de ella, que es súper fuerte. Yo decía, ¿cómo será para la familia de esa señora ver esa historia revelada ahí? O sea, para mí sería tremendo que mostraran que mi mamá no la va a ver nadie, o sea... No, es es terrible. ¿Sabéis cuál es el punto te ahí? juro que me parte el corazón la historia de ella, sí, me da demasiada pena. Yo vi 2 veces a la gente topo. Primero la vi en un festival de cine y después me la mandaron. Y las 2 veces yo lloré, terminé mal viéndola porque de verdad que me daba demasiada pena la historia de ella. El informe que hace él al final es como que, no sé, es demasiado emotivo. Alguien por ahí me decía, ¿será preparado? No, yo creo que no, yo creo que el caballero tiene una personalidad muy, muy especial, muy bonita. Uno, si se fija, él como acogió a todas sus compañeras de asilo, cómo se preocupaba de todas, así, de conversar con ella, aguantaba a una la que robaba cosas, al final a todas les tenía cariño, ¿cachai? Se encariñó mucho con la gente de ahí. La viejita que lo joteó Sí, la media película. Sí, sí. Enamoradiza la mujer. Pero él así todo amable, una persona muy, muy amable, muy de buen trato, ¿cachai? Y tal vez por eso le daban como información, porque un día que va y le pregunta a una enfermera, ¿y por qué la señora de allá no le han dado un remedio si se lo tienen que dar? ¿Cachai? Como que tiene una buena actitud, ¿cachai? Es amable, una persona que cae bien, es muy querible, como dice. Sí, no, si el caballero era simpático, caballero. ¿Iba a Sí, decir algo que no? Sí, no, es que iba a comentar con respecto a lo que decía Liz, que en el fondo ¿cómo decirlo? La gracia de esta película en el fondo radica en que de alguna manera, insisto, y esa es la gracia de los documentales y de los documentales que están bien logrados de alguna manera, y es que tú te das cuenta que la gente, y sobre todo el grupo de la tercera edad, son personas que están súper abiertas en el fondo a recibir y entregar cariño eh, desde donde tengan posibilidad, ¿cachai? Y un poco lo que decías tú de esta familia que se ve en pantalla y que no están, no aparecen, y yo lo que digo es, hay que pensar que en el fondo alguien, algún tutor de ella probablemente autorizó esto. Efectivamente, o sea, hay un tutor que vio esta cuestión y dijo, ¿sabes qué? O se pegaron un alcachofazo y ellos mismos están como haciendo el mea culpa hoy en día a partir de eso. Pero efectivamente hubo gente que lo filmó. Eh, yo me acuerdo que cuando niño, yo tenía un asilo de ancianos muy cerca, te estoy hablando niño, o sea, yo con 8 años, 9 años, entonces una cosa así, 10 máximo, vivía en un lugar donde tenía un asilo de ancianos muy cerca. Entonces yo pasaba regularmente a ver a los abuelitos y me acuerdo que iba siempre al mes de María con ellos. Y tú te das cuenta que los abuelos son así, o sea, en el fondo ellos disfrutan con que tú les prestes oreja un rato, en mi caso en ese entonces, que yo fuera a jugar ahí con ellos a cualquier cosa, ¿cachai? O que yo hiciera travesuras mientras ellos me estaban observando. Para ellos eso ya era mucho, ¿cachai? Ya era demasiado. Y yo creo que la película tiene esa gracia que en el fondo tú, tú sientes que el personaje de Sergio
logra entrar porque es alguien que llega a prestar oreja a las personas, ¿cachai? Y por eso se gana todo el mundo, porque más allá de su amabilidad, más allá, él es una persona que presta oreja y que se preocupa genuinamente de las personas, porque él de alguna manera está en esta posición ventajosa que sabe que lo van a ir a buscar después, te fijas, y él sabe que tiene una familia preocupada de atrás, y se encuentra con esta realidad y empieza a entender esta realidad también, o sea, esta señora que cree que habla con su mamá, por ejemplo, y que quiere salir arrancando siempre, se encuentra con esta otra realidad de esta señora que nadie la va a visitar y que yo creo que uno de los momentos más terribles es cuando ella no sabe si es porque no se acuerda si no la fueron a ver o porque efectivamente no la están yendo a ver, que yo creo que ahí literalmente es uno de las cuchilladas directo al corazón. Es una Pero mezcla por, de pero por el contrario, tenía estos otros momentos en donde los ves pasándolo bien, genuinamente, disfrutando sus celebraciones, que se gozan a concho cada minuto que tienen para disfrutar y pasarlo bien. Entonces, eso es genuino, o sea, eso no está actuado, ¿cachai? Y cuando tú decís que los abuelitos, en el fondo, cuando uno va envejeciendo, que todos vamos para allá de alguna manera, nos vamos volviendo niños, es muy así, si tú ves, los comportamientos son muy de niños, o sea, yo que ahora tengo a mi hija chica que hace poco estaba en el jardín, esos comportamientos son de niños, ¿te fijas? Eso es como de, oye, mira, llegó el compañerito nuevo, mira, vamos a ver qué tal, invitémoslo a tal lado, hagamos esto. De verdad, es un comportamiento muy infantil, pero de gente que sabe que tiene la muerte pisándole los talones atrás. Entonces, yo creo que insisto, podríamos hablar largo y tendido sobre las mil cosas que te deja entrever la gente topo, la entrada con la cantidad de gente que llega de sobre 80 años a buscar pega, que es terrible, que no hay otra forma de escribirlo, es terrible, ya sea primero porque efectivamente necesitan la plata, que es el peor de los escenarios, o ya sea porque quieren sentirse activos dentro de la sociedad y no les damos la posibilidad de hacerlo en ninguna parte. Cualquiera de esas dos respuestas es terrible para el escenario. Y después, Bueno, que eso se ve también muy bien en una película que no es tan buena, que es de la Anne Hathaway, que se llama como El asistente ejecutivo, que es con Robert De Niro, y que él llega a trabajar a una empresa que ya él es una persona jubilada y empieza a trabajar, ¿cachai? Y la directora contaba, esto en Estados Unidos, que ella hizo esa película porque ella se entrevistó con un grupo de adultos mayores que se ofrecían para trabajar, ya fuera porque necesitaban el dinero o porque necesitaban sentirse útiles. Por ejemplo, en esa película Robert De Niro es un viudo, entonces estaba todo el día solo en su casa y trabajar le daba, eh, lo hacía sentirse útil, ¿cachai? Entonces pasan las dos cosas, que la soledad ya es tanta que preferible van a trabajar para sentirse acompañados. sí, y en cualquiera de los dos escenarios es terrible Sí, enfrentarse a esa realidad y de ahí para adelante cada una de las cosas que tú vas viendo, el abandono, el olvido. Yo siempre me acuerdo una frase del Rafa Cavada, había un programa periodístico antes que se llamaba La Liga, donde eran como notas de 4 periodistas distintos. Y me acuerdo que él alguna vez también estuvo en un cementerio, hablaban como del concepto de la muerte, y estaban haciendo las reducciones que se hacen en las tumbas, no sé, tú cuando compras una tumba en el cementerio, la tumba es como un terreno arrendado, no es tuyo, salvo que tengáis mucha plata para comprarlo a perpetuidad, pero si no es un terreno que tú compráis por una cierta cantidad de años y que cuando se vencen esos años te reducen, sacan la tumba, te reducen, te hacen más chiquitito y te llevan a otro lado. claro. Y efectivamente ahí justo le tocaba ver una reducción, que es un proceso por lo general bien solemne y por lo general las familias acompañan ese periodo. Y efectivamente esta persona, nadie fue a su reducción, todo fue a ver. Entonces ahí también ya comentaba algo del olvido, de que en el fondo esta persona de alguna manera moría 2 veces, que es algo que también se ve en Coco, entre Eso paréntesis, mismo te iba a decir. que es una persona que muere 2 veces, que en el fondo mueres en vida cuando te toca que te despidan, pero después mueres en el olvido cuando efectivamente en tu familia ya no te recuerda a nadie. Entonces yo creo que esos son los conceptos más fuertes que están en el topo. Y ojo, está todo esto entre medio de esta historia de detectives que sigue desarrollándose. O sea, el personaje nunca pierde su papel. Te fijas, él está al final, está cumpliendo su pega, está haciendo su reporte, está investigando.
Y la película siempre está, o sea, y de hecho por eso tiene esta estructura de inicio, desarrollo, fin, que es tan marcada, porque cuando termina la misión, termina la película. Si eso es en el fondo y termina con una conclusión que es de un Sergio y que es glorioso, o sea, en el fondo, él termina dando en el clavo, ¿cachai? Aquí el problema no son los cuidados de las personas, aquí el problema es que nos estamos olvidando de la gente, ¿cachai? Y yo creo que eso es lo que está demasiado bien armado en el topo y te da para salir a 5.000 conversaciones distintas. O sea, en Twitter yo he visto pasar conversaciones de gente por el tema de la exposición de estos abuelitos, si estaban lúcidos, si no estaban lúcidos cuando los filmaron, el tema de la privacidad, el tema de la tercera edad. Entonces, cuando una película, en este caso un documental, logra hacer todo eso, yo creo que ya ganó. O sea, en el fondo, independiente de lo que pase en los Oscars, ya ganó, yo creo, desde ese punto de vista, de lo que es la exposición y la conversa. Sí, ¿eh? Ahora las posibilidades que tenga para el Oscar, viendo los otros documentales, hay dos de los otros documentales están en Netflix, ¿ah? El del pulpo y el del... ¿Las viste tú esas, Ken, o no? No, no he visto, la línea documental es la que tengo más abandonada. No he visto los otros documentales. Porque está, Eh, está mi Octopus Teacher, que está en Netflix también, y la del Creek Camp también está en Netflix, que está compitiendo con el agente topo. Mira, el Ramírez, el Cristian Ramírez hizo en Twitter el otro día un hilo súper interesante donde ponía como las alternativas de los Oscars en general, hacía como su quinela con los premios. Y comentaba el tema del documental y ahí el rival a vencer es esta, la que comentaste al principio, la que empieza es Collective, con Collective. Collective, que ese como es el rival más fuerte en el fondo, pero que tiene esta dualidad que también quedó nominado a Mejor Película Extranjera. Entonces que potencialmente ahí podría ganar una de las categorías y podría ser mejor película y se podría abrir. Hay otro que es de Obama, que de nuevo produce Obama, pero Obama ya tiene un Oscar, entonces decía, difícilmente se lo van a dar de nuevo a otra producción de Obama. Entonces, y así se van descartando, si esto es harto de política. Y lo otro que puede favorecer al topo también tiene que ver, ustedes saben que los premios Oscar son políticos, son agenda. Entonces, Claro. efectivamente se abrió una agenda en Estados Unidos en lo que es a la tercera edad, al mundo de la tercera edad se refiere, tercera y cuarta edad ya en este momento, y que eso también le podría favorecer en el fondo por visibilizar este mundo de alguna manera. Así que está difícil, de acuerdo a lo que yo he podido leer, no se puede decir que está casi asegurado, no es una mujer fantástica que tenía todo a su favor para ganar en ese momento. Y yo te diría que esto es más una moneda al aire como fue con Historia de un oso, que efectivamente esa era una competencia totalmente abierta, podía pasar cualquier cosa. Yo creo que aquí está más difícil, está complejo, pero Porque, posibilidades hay. porque Collective difícil que gane en película extranjera, porque ahí va a ganar otra ronda. O Eh, la, la, ojo la, con, ojo con Minari, no, Ay, pero, sí, ojo con me Minari gustó ahí. mucho. Yo de verdad, o sea, viendo la lista pero es que Minari no de... está, po. ¿No entró solo a mejor película? Exacto, no entró a cosas más a películas, si era ahí, esa era la crítica que le hacían en los Globos de Oro, porque no podía estar, pues era, era gringa esa película. Ah, verdad que Sí, es escuché verdad, la tienes discusión. razón. Espérame, Sí. déjame verla, pero la que viene, ¿sabéis cuál es la que viene pisando fuerte ahora último? Que yo la tengo y no la he visto, es Quo Vadis Aida. Ah, Esa ya. ha venido picando súper fuerte y podría entrar ahí también en la pelea. Yo no creo que esté seguro para Druk, aunque una señal es que el director de Druk está nominado a A Mejor mejor Director. director. Sí, yo creo Entonces, que las tiene todas. Yo también probablemente creo que tiene todas las posibilidades. claro, generalmente, como no le van a dar el mejor director, probablemente le den la mejor película extranjera. Entonces, si esto es pura compensación. Y aparte ya lo ganó en los Globos, que es una antesala bastante importante, sí, yo creo Sí, que... pero no siempre se repiten, así Sí, pero... es un buen precedente. ¿Cachai? Oye, yo vi el documental de Mi maestro el pulpo ¿Ya? y lo encontré bastante bonito también. Eh, es la historia de un realizador que está pasando un mal momento en su vida y empieza a bucear. Y a
la nada, así como a bucear, como para retomar algo que le gustaba hacer. Y empieza a conocer, descubre a este pulpo, que al principio se esconde de él, se camufla, ¿cachai? Y empieza a dejar la cámara así sola, el pulpo se empieza a acercar a la cámara, y después logra establecer una relación de confianza con él, y llega a tocar al pulpo, así es bellísimo el documental también, visualmente, porque muestra toda el mar debajo, ¿cachai? Con las algas, con los peces, todo es hermoso. También es muy bonito ese documental. Y las lecciones que le va dando este pulpo que él observó durante más de 100 días, no me acuerdo exacta la cantidad de días, pero lo observó hasta el momento en que ya fallece, y de verdad que toda la filosofía, todo lo que él va sacando de observar las actitudes del pulpo, es súper lindo, buen documental también. Otra onda, totalmente distinta, pero también está bueno. Y ese también está en Netflix. Como están en Netflix, yo los quiero ver esos dos. Sí, sí. Y sobre la Maite, yo creo que la Maite ya alcanzó harto reconocimiento también con la 11, que es el tema de, o sea, que fue el documental que hizo de su abuelita y las amigas, cuando tomaban 11 mensualmente con las compañeras de colegio, y yo creo que eso le ayudó a darse harto reconocimiento. Partió con, como haciéndose famosa con un documental hablando de adultos mayores. Y yo creo que acá nuevamente está dando el tema desde otra perspectiva, así que yo creo que tiene buenas posibilidades, fíjate, o sea, mi humilde opinión, yo creo que sí podría ganarse el Oscar, porque ha tenido una muy buena pasada por festivales de cine. Yo estoy en un grupo de tuiteros internacional, y todos le tiran flores a la gente de Topo. De verdad que no es acá nomás, le ha gustado mucho. Y está el tema del acceso también, insisto, o sea, el hecho de que esté en Netflix le abre una ventana de oportunidades porque, a ver, las nominaciones iniciales las hacen solo los especialistas de su área, es decir, solo los que están asociados a documentales votan para elegir los documentales que entran al final en esta quina. Pero cuando ya se abren las votaciones definitivas, vota toda la academia por todo todos votan por todo en el fondo. Claro. Y esto de que efectivamente hoy en día ver a la gente Topo esté a un clic de distancia, le abre efectivamente una posibilidad real de que mucha gente tenga el acceso y nada, está ahí disponible. Bien. No, si hay que hinchar para que gane el Oscar de la gente Topo. Sí, hay que estar atento ahí, hay que estar atento. Eso. Y don Sergio, ahí después mostrarlo en los canales de televisión, llevarlo al Viva el Lunes, don Sergio. El Viva el Lunes, Freddy, eso ya no lo dan. Oye, pero hasta mi jefe, el lunes en el trabajo, y una persona que trabaja ahí hizo empanadas y comimos todos, ¿cachai? Y mi jefe, cuando vio la noticia de que la gente Topo estaba seleccionado a los Oscars, les empezó a preguntar a todos: hoy ¿viste la gente Topo? Hoy tenéis que verlo, es que es muy bueno. Decía: no, está genial, tienen que puro verlo. Y me daba risa porque él no es cinéfilo, entonces era como, qué bacán que estuviera tan motivado y recomendando el agente Top. No, así es buena, sí, se lo merece. Oye, y un poco metiéndose en la línea igual de lo entretenido, o sea, de lo extraordinario que es grabar documentales en el fondo y de lo difícil que es para los directores de alguna manera tener la posibilidad de encontrar los planos justos y todo este tema. Lo que decía la Maite Alberdi igual es que ellos efectivamente trataban de hacer referenciaron mucho al cine noir en lo que es tomas, ángulos, etcétera. Entonces ella contaba que una de las gracias de los abuelitos en particular y que le había pasado en la 11 es que ellos repiten muchas veces muchas conversaciones, ¿cachai? Y que en el fondo ella en la 11 comentaba que la gracia de esta abuelita es que decía que un amigo tenía que, aunque supiera que estaba escuchando la misma historia de nuevo, tenía que ser para él como si lo hubiera escuchado por primera vez. Esa es la gracia. Entonces, y que ella comentaba que en la 11 en particular,
no sé, pues ella estuvo grabando, no me acuerdo si 2 o 3 años también estas 11, y ella decía que de repente para armar una escena ocupaba, como contaba en la misma historia, ocupaba conversaciones del 2017, del 2018 y, y del 2016, y con eso armaba el momento que en la película te da la sensación que es orgánico, que es una conversación que está pasando en ese momento, Claro, y que sin embargo es una conversación que arma con Varias tomas tres de varios años. con 3 años distintos. Entonces, para la gente Topo decía que si bien no era la misma lógica por la dinámica del asilo de ancianos, sí efectivamente tenía esta posibilidad de poder colocar la cámara de repente en lugares que te da también esa sensación de que la película está guionizada. ¿Te fijáis? Eso es súper interesante porque hay momentos donde tú puedes ver un plano, un contraplano, y eso es extraño en una película de documental porque se supone que tú estés grabando el momento, entonces tú decís, para tener un plano y un contraplano, tenéis que haber tenido 2 tomas por lo menos, ¿cachai? Entonces, eso también es súper interesante. Ellos estaban grabando a una cámara, no estaban grabando, no tenían el asilo lleno de cámaras, no son cámaras de seguridad, ¿cachai? Entonces, ahí también hay todo una, ¿cómo decirlo? Hay todo, tal, se nota el bagaje, ¿te fijas? O sea, ahí se nota el bagaje de Maite Alberdi como directora de documentales, que logra empezar a armar, a darle una estructura de película a este documental y genera esto en la gente, que efectivamente la gente termine como diciendo, no, 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 aquí hay gato encerrado, ¿te fijas? Entonces, tiene también una cinematografía que es bien interesante, una edición que está muy bien lograda, la película tiene un ritmo que es súper atractivo. Y eso también uno un poco lo mira a huevo, pero la película tiene un ritmo que es súper interesante porque es 1 hora y media de un asilo de ancianos que mucha gente podría decir, oye, ¿cómo hago que esto podría sea ser fome, medianamente? Podría ser claro. fome, podría ser menos dinámico, y la Claro, mano de la directora se nota y le da un ritmo que es súper totalmente. interesante y siempre está ahí emocionándote por algo. Siempre está ahí, siempre está ahí metido. Entonces, tiene muchos elementos destacables. O sea, insisto, no, la iluminación está muy bien cuidada, el tono está muy bien cuidado, la edición también está súper interesante, como te digo. Así que, no, de verdad yo, insisto, tiene hartas posibilidades de ganar. Ojalá que gane, sería increíble, de verdad sería increíble que un país como Chile, que culturalmente no tiene, tratamos como el hoyo a las culturas, tuviera en los últimos años un Oscar en cortometraje, un Oscar en película y un Oscar en documental. Es literalmente una cuestión que no se puede creer, es una locura, y Sería sería, hermoso. no, sería hermoso, sí. En un Bueno, país que se hace harto documental. Sí, po, Que la sí, gente sí. no pesca, pero se hace harto documental, sí. sí. Porque mientras hablábamos, no sé, pues me acordaba, ¿no? Tenemos podcast de último año, que era este documental de la comunidad, de estos chicos que salían de esta escuela sordomudos, que llegaban a la realidad de las escuelas donde se encontraban que eran uno más y no tenían las condiciones para estar igualados con sus compañeros que si no tenían esta digamos, hoy se me fue el nombre porque me acuerdo que cuando hicimos todo esto de hacer la entrevista, que los papás decían que no les gustaba que les dijeran discapacitados, ¿no? Capacidades diferentes. Claro. Sí, po, O la directiva, también entrevistamos a la Lorena y a Chino en este documental exacto. de esta asociación de fútbol amateur. Bueno, y todo lo Ah, esa la que, vi. y todo la tradición de Patricio Guzmán, que Sí, constantemente también está haciendo harto, que el año pasado pudimos ver la, la Cordillera de los La Sueños. cordillera de los... Así que En el Círculo de Críticos como documental grabó, o sea, ganó el Viaje Espacial y mejor película chilena La Gente Tú. El viaje espacial, que tiene una reseña chiquitita en el sitio que hice yo. El viaje espacial, por ejemplo, es un documental donde tú podís notar claramente la diferencia con estructuralmente hablando. Porque el viaje espacial efectivamente Claro, no es un documental que tenga un hilo conductor. Literalmente aquí pusieron una cámara para nada. frente a los paraderos y tú que hay un poco así como,
en atención a lo que está ocurriendo y tiene muchos planos contemplativos de un paradero que está vacío en medio de la nada, ¿te fijas? Entonces, ahí no tienes una historia. De hecho, creo que la única que tiene como una historia entretenida y que se puede comentar a ver si la gente engancha y lo busca por ahí para poder verlo, es la historia de un, me imagino que en Miradoc, sí, probablemente en Miradoc lo puedan ver. Sí, sí, todavía lo están Es dando. que es la historia como de un, creo que es un haitiano, que está en un paradero tratando de llegar a otro lado. Sí, Y tú vas viendo como él, y que está perdido y empieza a preguntar está si totalmente perdido el pobre, y esa es como la única historia que tiene como un hilo conductor, que de hecho creo que está como entre medio de los créditos, al final también vuelve a salir el pobre ahí entre medio. Entonces, pero efectivamente ese documental, tú lo único que vas viendo son situaciones, y que están enlazadas por un hilo conductor que tiene que ver más con las conversaciones que se generan en torno al Chile actual o en torno al Chile pre-estallido social, ¿cachai? Que tenía que ver con la visión que uno tiene de los inmigrantes. Eh, y ahí tú te das cuenta que son esos, pues son conversaciones, son momentos, ¿no? Son momentos y tú eso es lo que es el documental, que es un documental obviamente también más corto, no, creo que dura 1 hora, 60 minutos por ahí. sí, Eh, sí, sí, cortito. y que efectivamente, a diferencia de la gente topo, no tiene estructura. Y por lo tanto, es mucho más difícil de seguir para la gente que está en busca de una historia. Entonces, eh, tienes esos dos mundos con los documentales, como decía el Claudio, y no va a ser tan simple que la gente comience a consumir documentales, porque efectivamente, digamos que no es una categoría Por ejemplo, relativamente fácil. Perdón, o el documental, por ejemplo, Robar a Rodán, que es un documental que termina Y es bueno generando, eso, sí, termina dejando en el espectador cues- que te cuestiones. Eh, claro. porque Robar a Rodán es la historia del artista que se le ocurrió robar un Rodán y desde la vergüenza que pasó El Chile Museo de de cómo, Bellas Artes. claro, de cómo Chucha le roban una obra tan preciada y hacer el ridículo internacionalmente. La historia lo único que es en base a la entrevista del weón que se lo robó y todo el proceso judicial que llevó. Eh, y Según él quería hacer un experimento, que no claro, no se lo había entonces, robado, quería hacer un experimento sobre lo fácil que era robar obras de arte en Chile entonces y en los museos. y el documental no toma un partido, siempre deja como muy abierto a la interpretación. O sea, este bueno es un chanta, de verdad, un visionario, es un artista, no, es interpretable. O sea, consignemos que tenemos un señor de apellido Schuller que tenía la casa llena de weas robadas y sí, puede ser para un muerto un botón. Claro. Oye, Así también, por ejemplo, el viaje espacial se encuentra en onda media, por si acaso, y ahí es gratis. Ah, buena, ya, ya están una buena, a mí, buen por tip. ejemplo, me viene a la memoria un documental chileno también famoso y antiguo, el 100 niños esperando un tren, que ese a mí Y es maravilloso ese. espectacular. Una de las cosas como que entra uno al mundo del cine con ese documental. Muy lindo. Plena dictadura. Ese es muy emotivo. De Sergio Sí, Agüero. Bueno, sí. Exactamente. O yo no sé si De ustedes acuerdo. vieron el Pacto de Adriana, que ese documental también es interesante. También lo vi yo, sí. Media. Es heavy ese cómo va cambiando, bueno, también pues a medida que la sobrina va averiguando, va haciendo entrevistas y todo, cómo se va dando vuelta lo que ella quería mostrar con el documental, porque ella quería mostrar la inocencia de la tía y al final le salió el tiro por la culata, pues no era así, ¿cachai? Cada vez la iban inculpando más, fue peor. Sí, yo creo que O sea, de hecho, a mí me contaron, no sé de buenas fuentes, que ahí quedó la escoba a nivel familiar. ¿Cachai? Al momento que la chica saca el documental a luz, a la se luz. pelearon ahí entre la familia, quedó sí, un buen conflicto familiar. yo creo que ese es un súper buen acercamiento para la gente que quiera adentrarse en el mundo de los documentales, a lo que comentábamos al principio, que efectivamente hay que entender que los documentales pueden partir muchas veces en una parte y terminar en otra totalmente distinta, porque efectivamente el documental, al ser realidad documentada, es como la vida misma, po. O sea, en el fondo a veces tú piensas que vais derechito a un lugar y la vida te termina pegando un charchazo y llevándote para otro. Entonces hay que ir a los documentales hay que ir con mucha mente abierta, mucha y mucha disposición a ser sorprendido de alguna manera.
Tenía un gran premio para los documentalistas en Chile que se llevara el Oscar en la gente topo. Así es. Bueno, pasemos a la otra, pues, que es como el estreno. Sí. Que El estreno de la semana, no sé si la semana, hace como 2, 3 semanas atrás. sí, yo siento que no generó tanto revuelo como Mulan. No prendió. No sé si no prendió, no sé si tan así no prendió, pero claro, no generó ese revuelo que tenía Mulan, bueno, un poco con ese morbo No, para nada. de por qué hacer un live action y que no estaba mucho y todo ese cuento. No, pero ojo, Eh, ahí hay que hacer probablemente la distinción con Mulan, es que si bien se estrenó, estamos hablando de Raya, la película sí, de Disney estrenada en Disney Plus, hay que hacer el asterisco de que no se estrenó libre en Disney Plus, así como, oye, veamos Raya, pongamos Raya. No, Claro, se estrenó previo pago de 13 Lucrecias, que obviamente para la gente que ya pagó Disney Plus probablemente digan, ¿sabéis que me aguanto hasta abril? Sería todo gracias, no tengo ningún problema. Y están ahí esperando. Entonces, a lo mejor por eso igual nos generó una ola de comentarios, porque efectivamente es una película que se estrenó en este formato Disney Premium, que le llaman, creo que es el nombre Premium técnico. Access. Eso, el Premium Access. Y por eso a lo mejor está un poquito quitada de bulla, pero claro, en no, abril tú crees que puede ser distinto cuando ya sí, yo esté creo más. que sí, que en un estreno En global algunos podría países ser. donde habían salas, se dio en el cine. Ya, Sí, en algunos países que habían salas disponibles, en Europa parece se pudo dar en los cines. Sí, sí, a mí me parecía bien curioso porque como aquí alcanzaron a abrirse un poco los cines, como que no sé si existirá algún tipo de contrato con las distribuidoras como que te obligan a mostrar las películas, porque habiendo estrenos quizás un poco más cercanos, eh, todo lo que se estrenó era absolutamente antiguo y que ya estaba absolutamente disponible para ver en todos los formatos que tú te imaginaras. Eh, Quizás el estreno más interesante que hubo era Tenet, pero todo lo demás, la película de Scooby, em, reestrenaron Bloodshot, que se alcanzó a estrenar a principio de año, que ya lo podéis ver incluso en HBO Go. Pero o sea, pudieron haber estrenado Wonder Woman y Wonder Woman la tenían prevista como para 3 semanas más, ya bueno, ya no va a ser porque cerraron los cines nuevamente. Eh, Pudieron haber estrenado Tom y Jerry, que también estaban haciendo este estreno claro. en simultáneo, o incluso Raya, pudieron haber alcanzado a estrenar Raya acá en Chile, pero no. No sé por qué no arriesgaron. Yo entendería que eso tiene que ver con el formato de distribución y riesgo en el fondo. O sea, tú cachai que Eso todas las creía. películas que estrenaron son películas que entre comillas ya estaban pagadas. ¿Cachai? Que son películas que ya tenían sus contratos comerciales probablemente fijados, ya no había un riesgo. Yo entiendo que si tú quisieras estrenar Raya o cualquiera de los estrenos que estaba comentando el Claudio, tenéis que hacer la negociación respectiva y en las condiciones actuales, primero había que tantear el terreno, ver qué tanto entusiasmo había por la vuelta a la sala. De hecho, de lo poco que alcanzaron a abrir, un comentario recurrente era, ¿sabéis que no nos fue tan bien como pensamos que iba a ser esta cuestión? ¿Cachai? No llegó toda la gente que pensamos que iba a llegar. A lo mejor un poco por los estrenos, a lo mejor un poco por la pandemia, pero efectivamente yo creo que no iban a correr Yo, el riesgo. yo creo que un poquito por los estrenos, porque por ejemplo, yo era uno de los que esperaba, un poco ingenuamente, que, que Tenet se pudiera ver en IMAX, que era como uno decía, Tenet está filmada con cámaras IMAX, ¿cómo no la van a dar en IMAX? Y obviamente, bueno, efectivamente Cinehoid o Cinépolis hoy en día optó por no abrir sus salas especiales, no abrió ni las salas 4DX, ni la sala IMAX, simplemente se fue en la comodidad de las salas tradicionales. Eh, pero el Cinemark de Plaza Oeste sí abrió su sala especial, que es la sala XD de Plaza Oeste, que es una sala que tiene sonido 11.1 de sistema Barco Auro, y
y una pantalla que es exactamente, creo que es un poco más grande que la IMAX, aunque no es sistema IMAX, sino sala XD. Y ellos sí estrenaron Tenet en esa sala y los primeros días no encontraba ahí. Toda esa semana y el fin de semana no encontraba, estaba todo agotado. O sea, yo creo que había interés. Habían que ganas, verla. habían Habían ganas. ganas, pero salvo Tenet, yo creo que efectivamente la cartelera era muy pobre. Era muy pobre. O sea, Los Jóvenes Sí. Mutantes, que es una película que en realidad no prendió jamás. Jamás. ¿no? Nació muerta, la Nació pobre. muerta. Y todo lo demás, o sea, Bloodshot, que se había estrenado a principio de año, Sonic, que se había estrenado a principio de año, algunas películas de animación que ni siquiera eran de grandes estudios, eran películas de animación muy independientes que tampoco es que lleven mucha gente. Entonces yo creo que por algún lado, yo creo que si no les fue tan bien, hay algo de que no, insisto, yo no sé si habrá sido por temas de contrato o porque no quisieron jugársela con este nuevo, un poquito más rimbombantes, como diría una ex. Hubieran hecho lo que hicieron en China, que estrenaron Avatar y le terminó ganando a Avengers Endgame. Avengers. Bueno, pero volviendo al sistema. Mira cómo llora Disney en su piscina de plata, así. Disney llora la pérdida, perdón, Disney Avengers llora la pérdida contra Disney Avatar. Bueno, da lo mismo. Ya. Ya no. Raya, Sí, Raya y el último dragón. Raya para la suma. Raya para la suma. Yo pagué a medios con mi hermano porque compartimos la cuenta entre los dos, así que entre los dos pagamos. Yo menos mal que no pagué, padre, no me gustó la película. ¿No te gustó? Wow. Parte tú entonces. Sí. Ya, a mí la vi ¿sabes qué? La película no, tú la ves y es más de lo mismo. Todas esas historias las historias que te cuentan tú las has visto una y un montón de veces en otras películas y nada de lo que se está contando es algo nuevo, así como te diga, ¡ay, qué terrible! Al final es una copia, yo con mi hija la veíamos, es una copia de Avatar, la del Avatar el Avatar el maestro del aire. Es una cosa, entre esa copia a Cora, y aparte se parece mucho la niña en un principio a Cora, el personaje de esta serie. Tiene mucho de un montón de otras películas de ese tipo. Entonces, no, a mí no, desde un principio como que no, hay unas partes como igual que tú no vaya imposible desconocer que la animación de Disney es espectacular, que el agua se ve como nunca. Todo ese tipo de cosas tú lo puedes decir, sí, Disney se supera a sí mismo. Pero en la historia en sí, la historia que realmente es lo que a mí realmente me llama, era más de lo mismo. Y eso, quedé un poco decepcionado, un poco eso. Tampoco no era tan cómica. Entonces, estaba buscando y realmente lo que a menos me gusta de las películas de Disney es la canción. Tampoco no tenía canciones, tampoco, así que flop. Así que eso. Devuélvanle una canción a Freddy. Porque tenía mucho de Moana, pero Moana tenía mucho más canciones que realmente que Sí. al final de la película te quedan las canciones, por lo menos. Yo realmente ya ni me acuerdo de qué se trataba Moana, pero te quedan las canciones. Pero esta ni siquiera te queda eso. Oye, el basureo a Moana de este weón, Dios mío, lo que No. tengo que escuchar en este podcast, weón. Yo diría que no te escuche la Lipín. No, te viene a y que matar. no te escuche mi hija. No, pero si Moana Y mi igual sobrino también le encanta. pero igual también Moana tiene mucho bueno, es que al final de cuentas esas historias se repiten y se repiten, ¿ah? Es las mismas historias de la historia del... Ya, defiéndela Pero usted. igual yo me entretuve viéndola, la verdad. Así Sí, no. Pero coincido en que no
me gustó, pero no es una película así excelente que lleva, ¡ay, pero tremenda película! No. Coincido con el Freddy que sí, que son historias que ya hemos visto, pero me gustó, me entretuve harto viéndola. Había personajes que eran divertidos, Freddy, ¿cómo se llamaba? La La guagua. Sisu. Ay, igual me reí con ella, sí, era graciosa. Sí. Y esta moraleja que daba sobre la confianza, bonita. Una buena película, sí, no hacía la tremenda película, pero sí que me entretuve viéndola, la encontré preciosa la animación, realmente linda, y me gustó. Yo voy a coincidir totalmente con todo lo que dice el Freddy. La única diferencia es que yo creo que el concepto es el que ocupaba Liz. Yo creo que la película me entretuvo. Ese es el concepto. Es una película que cumple el concepto de entretener y que yo creo que su pecado mortal es que es una película completamente de comité y que en el bingo de los necesarios los tiene todos. O sea, eh, partamos. Personaje femenino potente, check. Todos los personajes son femeninos, check. Potente. Multiculturalidad, check. Presente, ahí está la multiculturalidad. Personaje simpático para vender peluche, check. Están los personajes simpáticos para vender peluche. Tiene historia de comunión para vendérsela a todos los pueblos, check, tiene la historia. Entonces, al final del día es una película que efectivamente yo siento que está hecha muy pensando en eso, muy pensando en tener un mensaje, en tener todo lo que hoy en día se le está pidiendo a las películas en general, más si es una película infantil, y lo tiene todo. Y en ese sentido se pierde un poco la oportunidad a lo mejor de contar una historia distinta. Yo, insisto, si Disney bien la hace como tiene una maqueta, tiene como dice un check, la hace piloto como automático, sí, sí, es piloto automático, efectivamente una película que está hecha en piloto automático y por lo tanto es súper disfrutable, pero es eso, pues, una película que está hecha en piloto automático, que tú la vas a entretener, pero probablemente se te va a olvidar. Y para contarles un poco la anécdota, yo vi esa película el sábado, me acuerdo, con mi hija, que se yo compramos una pizza, me acuerdo, y nos pusimos a ver Raya. Y a la Emma le pasó lo que le pasa con varias películas en general, que es como en el medio, en el desarrollo de esta película, se puso a hacer otra cosa. Se puso a jugar entre medio, qué sé yo, mientras avanzaba la película, y ya después cuando se viene el clímax, vuelve a enganchar y ve hasta el final la película. Eso le pasó con Raya. ¿Y por qué hago la diferencia? Bueno, y Raya aparte tiene el pecado de la predecibilidad, que es tan predecible, y yo no me aguanté, que en algún momento estábamos viendo el final, hay un momento donde dice que la frase es como, alguien tiene que dar el primer paso. Entonces, justo cuando están llegando a ese momento del clímax del alguien tiene que dar el primer paso, yo lo digo así, tal cual, digo la línea de texto tal cual, alguien tiene que dar el primer paso. Y me pegaron mi tremendo charchazo así al lado porque es como, oye, ¿qué onda? Pero si no lo he visto, pero era como evidente que iba a decir. ¿Cachai? Bueno, la Emma se puso a jugar entre medio ahí y vio el final. Y el día siguiente, en la misma dinámica también, un poco, oye, veamos una película. En un arranque de genialidad dije, la Emma no ha visto nada de Ghibli. Y puse Mi vecino Totoro. Ya. Y la Emma se pone a ver Mi vecino Totoro y literalmente estuvo con la boca abierta viendo Mi vecino Totoro toda la película, ¿cachai? Nunca la soltó. O sea, una cuestión que estuvo siempre ahí pendiente de lo que estaba pasando en la pantalla, interesar en esos personajes, lo que estaba pasando en la historia. Yo sé que estoy comparando un transatlántico, o sea, Claro. Ghibli, Totoro es un transatlántico, es probablemente la mejor animación de la historia de la humanidad, ¿cachai? Y obviamente estoy tirando la comparación con Raya, pero lo que voy es que Raya es tecnológicamente mucho más atractiva. Visualmente tiene unos colores que no se pueden creer, ¿cachai? Y que efectivamente tiene estos personajes que son para comité, que están hechos para que los niños enganchen con esta bola gigante que tú decís, quiero ese peluche, ¿cachai? Y todo el cuento. Pero así todo, con todos esos elementos, llenando todas las casillas, no lograron hacer que una niña de 6 años estuviera completamente atenta a lo que estaba pasando en la película. Y sin embargo, una película del 88, hecha con animación tradicional, ¿cachai? La tuvo literalmente pendiente todo el rato, sin siquiera distraerse un segundo de lo que estaba pasando, porque le importaban los personajes, le importaban los niños, le importaba
Totoro, ¿cachai? Enganchó, po, enganchó con la historia, claro. Entonces, se trata un poco de eso, pues, ¿cachai? En el fondo, si tú decís, se trata un poco de la historia que estás contando y cómo la estás contando. O sea, Raya puede ser tremendamente atractiva visualmente, pero efectivamente, como decía el Freddy, es una historia que has visto tantas veces que no, que te la aprendiste, ¿no? Pues que más va a dar. O sea, ya hasta los niños se saben para dónde va la película, ¿cachai? Pero tú ves Totoro y el niño está impactado porque efectivamente todo lo que estáis viendo es mágico en todos los momentos. No sabes qué es lo que va a pasar, tú sabes que la escena siguiente te va a sorprender. Y eso efectivamente es algo que se ha perdido un poco en la animación, pues y es un poco una lata. Y yo quedaba un poco prendido después con esa idea de que, pucha, con, con las cosas más simples, sacáis una película que tiene un niño totalmente ensimismado durante 90 minutos versus otra que técnicamente es esplendorosa, pero que no tiene esa capacidad de sorprender al niño. Entonces, esa era como la conclusión de mi fin de semana y cuando sabía que íbamos a hablar de Raya, decía, puta, les voy a contar al chiquillo esto porque de verdad que es muy llamativo la diferencia que puede provocar un cine infantil, bien hecho. Totoro tiene corazón, pues. La otra es como trataron de hacerlo todo bien y ya se perdieron. Pues. Trató de aportar y lo, y lo echó a perder, como el meme, no me acuerdo. Quiso aportar, arruinó. Claro. Sí, Chuta, parece que la Valentina es menos exigente que la Emma. Pero es que hay un tema de edad, igual, pues también, Claudio, si igual se llevan por su resto de años. La Vale ya tiene esa capacidad de atención más desarrollada, igual. ¿La Vale cuántos tiene? ¿8? ¿9? Mira, no tiene tanta capacidad de atención. De hecho, es una. eh, la Valentina que ya la hemos hecho ver películas más clásicas muchas veces como Valentina, presta atención porque después andáis preguntando qué pasa. Con las de Y yo animación. no te voy a contar. No, pero es que de repente pregunta cosas que la película te contó, pero Valentina, es que no estáis prestando atención. Eh, pero cuando son películas de dibujo animado, como que se enganchan. Como que no. eh, claro, de repente, como no hay detalles tan importantes, a veces, claro, se los pasa por alto por esta cosa andar un poco preguntando entre medio de la película cosas. Eh, le pasó con todo, bueno, pero nosotros vimos Tom y Jerry, vimos Raya y ambas como que le gustaron. Ahora la prueba de fuego es cuántas veces después las quiere ver. Ah, ese- Moana me la sé de memoria. Grandes Héroes también me la sé de memoria. Eh, así que ahí vamos a verla, pero sí coincido con usted. Ahora sí lo pasé bien. Lo pasé bien. sí, No me aburrió ni nada. Sí sentí un poquito este reciclaje. Como la película aparte me recordó mucho Moana. La verdad, yo nunca, por favor, autofuna, yo nunca he visto el Avatar. no, No, ¿sabes no. qué? Yo Mi hija tampoco, y no me quiere, interesa. mi hija quiere Paramount, bueno, no quiere Paramount, pero Paramount la contrataría solamente por el Avatar. Ay, weón, están a cobrar 300 lucas, weón. sí, no lo hagas, Freddy, No no lo lo intentes. hagas. Sí, así que como no he visto el Avatar, no, claro, quizás esas referencias se me pasaron Sí, no, es absolutamente, casi una copia. sí, absolutamente por No, pero alto, esta pero estructura, perdón, esta estructura tan básica de, oye, tenemos que recolectar la flor de los 7 colores en 7 países Sí, distintos, también la recolección de cosas más de la esfera del dragón, una cosa así, también muy sacada ahí. sí, es que es muy básico, el argumento es En demasiado Avatar, básico. en Avatar también están separados los pueblos por el tierra, fuego, en la tierra, fuego, está aire, hielo. En cambio acá están separados por las cuestiones, las partes del dragón. Lo Claro, otro que yo estaba escuchando que Disney se negó en Mulan a sacar el dragón del Mushu porque lo encontraba que era poco realista, pero en esta película, bueno, porque es dibujo animado, pero saca un dragón que no, a mí el dragón no me gustó para nada, la dragón esta. la Sisu no te gustó. que
Pero bueno. Pero incluso el dragón tenía mucho, o sea, tenía esta cosa, este personaje, el comic relief, nomás, pues, bueno. De hecho, es como el Mira, personaje ¿sabes más qué? simpático. Eso sí, claro, nunca me agradó mucho esa forma humana, como que me provocó un poquito de rechazo. Como Dragona la encontraba muy simpática y todo, pero cuando Sí, cambiaba esta sí, forma, a mí igual. Sí. como que A mí Debieron haberla dejado dragona nomás. me causaba gracia la cabra chica, la guagua, con los pañales. Ah, la guagua, qué Que chistosa. andaba con los Es monos. Parece que la primera vez a mí me dio mucho risa. la transformación de la dragona en humano tiene que ver netamente con una necesidad del guión. No, o sea, no tiene ningún sentido real, ¿cachai? Porque de hecho es un poder, cuando tú ves los poderes de todos los dragones, no tiene ningún sentido, ¿cachai? Que se pueda transformar en ser humano y esta es un poder que solo está puesto ahí para que se pueda desarrollar el resto de la historia, que esto que en el fondo pueda pasar desapercibida de alguna manera, ¿te fijas? Pero es un requerimiento de guión nomás, ¿cachai? Que no se justifica en torno a lo que tú estás viendo. Sí, ese efectivamente es un problema. O sea, se le ven mucho las costuras, cruje por todos lados la película en ese sentido. O sea, eh, es muy forzado todo. Esto de la historia, que son microcuentos, ¿cachai? Son microcuentos de tenemos que ir de A a B, de A a B, de A a B, desenlace. Esa es la historia. Entonces, eh, no, yo insisto, o sea, como decía el Freddy, entretiene, sí, uno lo pasa bien viendo, no te aburres, no, porque visualmente siempre hay que tener algo entretenido en lo que fijarte, pero no es más que eso, o sea, no siento que tenga más que eso. No sé si el Claudio tiene, considerando que tiene la visión de la hija y lo pasó mejor. Claro, sí, sí, lo pasó mejor, pero claro, tampoco es que sí coincido. Si comparamos, por ejemplo, Moana, que o Grande Héroes, que mencionaba estas dos películas no, que siento que no quedó en la retina de la Valentina. pasó Eh, nomás. claro. Una más. De hecho, una de las cosas que a mí siempre me acordaba, bueno, Moana, Raya no tiene canciones, Moana sí la tiene. eh, que cuando vimos Moana la primera vez, hay una canción que Moana canta durante toda la película, que es su canción sobre dónde está su lugar, digamos, cómo encontrar su lugar en el mundo. Claro. Eh, y ya la segunda vez que canta la canción, la Valentina estaba cantando la canción. Así como yo la miraba, Enganchó, pues si eso es, si los niños enganchan o no con las cosas. eh, y efectivamente uno recordaba mucho más un Maui, un Baymax, que la misma dragona, digamos. Siendo que la dragona es Claro. muy simpática. Muy simpática. Oye, ¿y eso cómo diferencia Disney de Pixar? ¿Ah? Y siendo de la misma compañía, que ahora están en la misma compañía, pero sí que Pixar te das cuenta que hace animaciones buscando siempre temas nuevos, temas, por ejemplo, el de Soul, del alma y todo ese tipo de cosas muy interesantes. En cambio, Disney siempre va como repitiéndose sobre la misma, sobre Que lo ellos mismo. tienen un sentido, Pixar, pues siempre a su Bueno, historia van más allá, no es solamente, no es una entretención así nomás, ¿cachai? Siempre te dejan pensando, ya, ya cuando que el, vimos Soul, ¿cachai? Nos entretenemos grandes chicos a la par, yo creo. ya que el Keno hablaba de Ghibli, bueno, cuando estaba John Lasseter en Pixar, no sé si continuarán con la tradición, ellos mencionaban que cuando se entrampaban, se ponían a ver películas de Miyazaki. Ah, mira. Es verdad, sí, siempre lo comento. De hecho, hay un video que no me acuerdo si era para Toy Story 3, como de lo extra, en que Miyazaki va a los estudios Ghibli. Y así todos lo reciben como un dios, y el viejo Obvio, llegó con papi, regalitos de Totoro y esas cosas, estaban todos fascinados. no, me imagino. Conociendo al ídolo. Claro, y ahora también, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver, hay varios documentales de Miyazaki y el viejo es bien cabrón.
cuando se menciona aquí, el que no menciona un poquito esta cosa media comité de que tenemos que pasar un checklist a Disney que busca esta cosa tan corporativa de que tiene que ser una estructura repetida una y otra vez y que tiene que cumplir ciertos parámetros, ¿cachai? Como para estar con la tendencia. En Ghibli definitivamente, y más desde que falleció, o sea, incluso antes que falleciera Isao Takahata, en realidad ellos, los dos eran los dueños de Ghibli, pero cada uno como que se iba por su lado, aquí no había un comité que discutía las películas, como que cada uno agarraba su equipo técnico, incluso muchas veces ni siquiera estaban en el mismo edificio. Y efectivamente, y todo se hace según Miyazaki, y Miyazaki, bueno, es un cabrón. Hay ¿cómo se llama la? No me puedo acordar bien el nombre de un documental que salió, que es cuando Miyazaki está en el proceso de hacer Ponyo. Y Takahata está haciendo la princesa Kaguya. ¿Ya? Y entre medio, Goro Miyazaki está estrenando Cuentos de Terramar. Y el Goro Miyazaki hace una primera presentación de la película para la gente del estudio, incluido su papá. Y el viejo era muy crítico del hijo, pues, bueno, así nada aquí de la chochería de que mi hijo está haciendo su primera película. Muy, muy, muy severo Miyazaki, no es nada un viejito tierno japonés, es un tipo sumamente, Samurai cortando cabeza. Bueno, claro. hay una entrevista muy buena, o sea, en una entrevista en realidad, uno de los colaboradores de Miyazaki, que cuenta, que a lo mejor esta anécdota se la saben, pero que contaba que estaba en un grupo que fue una entrevista en el fondo, a los estudios Ghibli para trabajar ahí. Y Miyazaki era uno de los entrevistadores, obviamente, y les comenta, y un poco para soltar el hielo, uno de los entrevistados, ¿qué película han visto en el último tiempo? Y uno compadre levanta la mano y dice yo vi Totoro hace poco, es súper inspiradora, bla, 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 bla. Y Miyazaki le pregunta, oye, ¿ya? ¿Y qué pensáis de Totoro? ¿Qué piensas de Totoro, el personaje? No, que un personaje simpático, qué sé yo. Y él le dice, eh, Totoro en realidad es un carnívoro, es un animal carnívoro que come niños y que simplemente no se los comió porque en ese momento no tenía hambre. Y cuenta este compadre que está contando, dice que todos en el fondo quedaron ahí así como, ¿de dónde? Oh, qué interesante, dijeron algunos y todo el cuento. Y este, que finalmente fue el que quedó trabajando en el Ghibli, se para un momento y le dice, así como que me pregunta, le dice, Totoro es herbívoro, ¿cierto? Y dice que Miyazaki como lo mira y dice, ¿por qué lo dices? Porque los dientes de Totoro son planos, qué sé yo, y están hechos para morder las hojas y que estas no se rompan. Y Miyazaki sonrió nomás y obviamente ese weón fue el que consiguió la pega, ¿cachai? Pero ahora que el Claudio decía que es cabrón, es porque efectivamente el mensaje que Miyazaki daba en el fondo y que contaba este compadre de esta entrevista, es que en el fondo cuando uno armaba personajes, historias, tenía que preocuparse hasta de esos mínimos detalles, que tiene que ver con que tu personaje sea reconocible por detalles como ese, ¿te fijas? O sea, en el fondo no podéis decir que Totoro es carnívoro porque no tiene dientes de un personaje carnívoro, o sea, sus dientes no están hechos para eso. Así que cuando Claudio dice que el viejo era cabrón, claramente si está pensando en ese tipo Fuera. de pruebas de ingreso, weón, es porque no, el tipo, claro, fácil no debe ser. Sí, bueno, de hecho en este proceso de Ponyo, cómo se llegaba a exasperar cuando no lograba dar, por ejemplo, esta cosa de que el movimiento de Ponyo humana, la ropa que tenía que moverse, que los movimientos tenían que ser orgánicos, así, bueno, un nivel de perfeccionismo. Sexy, eh, mucho, demasiado. Claro, y viejo fumando todo el día, el viejo fuma así, yo no sé cómo no se ha muerto de Ah, cáncer. Eh, y cuando
Y ya cuando cuando el weón está muy saturado se manda a cambiar, pues se va, no sé, a la casa de un amigo que tiene en la playa. De hecho, también hay unos microdocumentales que lo están siguiendo y en algún momento él dice, no, no, que sabes que ándate, no. Aquí no quiero que me esté acompañando porque necesito estar solo. Así como que el weón está bloqueado y se fue a una casa a sentarse así, mirar el mar japonés y que no lo huellara nadie. Bueno, yo creo que ahí está la diferencia entre lo que pasa con Raya, que es una película, insisto, hecha con todos los checks del bingo para satisfacer al comité y que se ve bonita en el fondo de alguna manera, versus alguien que está obsesionado con la perfección de alguna manera, con que no todo se ve orgánico, sino que todo resulte orgánico, atractivo, que probablemente la historia sea también lo que él quiere representar con esos personajes. Y yo insisto, esa diferencia se nota efectivamente, o sea, es lo que hemos conversado. Raya no va a pasar de ser una película entretenida versus Y cualquier olvidable. película de Ghibli, y olvidable, efectivamente, versus cualquier película Ghibli que te va a acompañar probablemente el resto de tus días, ¿cachai? Entonces, fue súper injusta la comparación. Yo ahora que estoy escuchando, es súper injusto comparar cualquier cosa con Totoro, con Ghibli, pero es que, insisto, me parece que la anécdota es demasiado decidora como para dejarla pasar y Y para no decirle, hacer notar, no Que hacer no. notar lo de Raya. y decirle a la gente que se espera hasta abril y la vea. Que no pague, Sería sí, que no pague gratis, las mejor. 13 lucas. Que no pague, que espere, que si ya pagó la suscripción, que aguante ahí. Eso. Bueno, también hay todo un tema con la animación japonesa, con el anime Sí, es otra cosa. y todo lo... Tema En todo caso, cultural, pues. sí. Tema cultural. Hace poco vimos también con la Valentina El mundo secreto de Arrietty, que no es de Miyazaki, es de los estudios Ghibli, pero dirigido por otro... Sí, pero de lo mismo. Sí, Es otro director, digamos. qué Eh, bonita. pero también así, una historia, bueno, está basada en un libro, eso sí. Güey, hablando también de anime, de animación, la de Tony Jerry también me gustó a mí, la de Tony Jerry. ¿Eh? Ah, La ¿viste que- la de Tommy Jerry? Qué bueno. sí, me gustó. ¿Dónde está Era esa parecida maldito a delincuente? la... Está por ahí. Ah, muy bien, ya me parecía a mí. Hay unos easter eggs que son bien entretenidos, especial con Droopy. La otra vez, a mí se me pasó por alto la primera vez, pero después vi un pantallazo de Jerry, de Tom, saliendo del ¿Ya? metro, y detrás del metro hay una publicidad de Droopy como el Joker, como el Bromas. Ah, mira. Porque aparece Drupi, está como en la cárcel, capo. Sí, pues sale después Droopy como Aníbal Lecter. Sí. Dios Sí, mío. pero se parece, o sea, era lo mismo, la misma dinámica del Tony Jerry que uno veía antiguo o le dieron otra historia. O sea, mira, Tommy Jerry no es una película que se sostenga mucho, considerando que efectivamente para mantener, en primer lugar, para mantener la esencia de los personajes no hablan. eh, Ninguno de los dos se mantiene esa mecánica de que ni Tom ni Jerry habla, que el que habla es Spike, el perro, que también aparece. eh, y efectivamente sigue con ese humor de slapstick clásico Claro, de Tommy Jerry, pero entre medio de una historia, porque a la larga la película de Tommy Jerry es la historia del personaje de la Chloe Moretz, ahí siempre es el nombre La raro, Chloe Gloet Moretz, algo así, ¿no? la Chloe Moretz, que es una chica que trata de ganarle a la vida y logra este trabajo a base de engaños, logra trabajar en este hotel, digamos. ya. Pero esa es como la historia, la historia que lleva Central. la película. Porque si no, así entre los dos, entre el gato y el ratón agarrándose eh, cuando pueden, no se sostenía Había para una hora y media, ¿cachai? Pero porque la típica de la historia de Tony Jerry es que el gato se van peleando entre los dos y Perseguían, pues, sí, todo el pues sí. rato, como el correcaminos con...
El coyote. Lo simpático Claro. que está metido en este mundo real, todos los animales son este dibujo animado. Y eso es lo simpático. Eso a mí me mató de un principio, el hecho de que todos los animales dentro de este mundo real son dibujos animados. Así Ah, que pero eso, ahí tenía un elemento de producción bien logrado, po, ¿cachai? O sea, en el no, fondo está bien pensado para generar esa sensación de... oye, no, súper bien, esa parte a mí me mató, el hecho de también todos los golpes que esos golpes en las persecuciones del gato y el ratón y todas las cosas que se caen, está súper bien hecho el hecho de que todo lo que se cae es real, mientras ellos siguen siendo dibujos animados. Claro. Entonces, Por Es ejemplo, orgánico, se ve orgánico. sí, por ejemplo, que el otro día hablábamos con el Freddy de esta película de Disney Plus, Flora y Ulises. Yo creo que, por ejemplo, Tom y Jerry está mucho mejor trabajada la interacción del personaje de ficción con el actor real. Que siento que en Flora y Ulises no está tan bien logrado, que incluso está hasta mal actuado. sí, pues Como que el actor no logra convencerse que está interactuando a veces con un CGI. sí, Siento que en Tom y Jerry está un poquito mejor logrado. el hecho es que también ahí, bueno, ahí son personajes más adultos y él es una niñita que está, y una No, niñita que pero sabes que no hablo por la niñita, porque en Flora y Ulises yo creo que la que mejor lo hace es la niñita. Creo que es la mejor lo hace, pero siento que el personaje del papá y el personaje de este tipo, el control de plaga, ese sí eh, es malísimo. los dos cuando tienen estas interacciones con los CGI son muy extraños, como que tú decís, este weón no está, el director no no lo convenció de que el weón estaba luchando con una ardilla. Entonces se ve todo muy extraño, Sí, muy extraño. Que siento que en Tom y Jerry está mucho no, mejor logrado. sí. A mí me gustó. Y la Bueno, historia de Tony y Jerry también es otra cosa Me buena. gustaba cuando niña mucho Tony y Jerry, por eso les preguntaba. Es que Tony y Jerry bueno, en dibujo animado tiene una vida muy larga porque hay una parte de Tony y Jerry que es como el clásico, el antiguo. Después entre medio hay una de como de Chuck Jones que es como muy similar al Correcamino y todo. Y el Tony y Jerry es como, tiene otro dibujo. Y después, bueno, el clásico. Pero no, está Y simpático. la versión psicodélica hecha en Checoslovaquia, República Checa, o en Yugoslavia parece que era. De El esa yo me Bugs acuerdo. Bunny deberían revivirlo. Oye, que me reía con ese conejo. Bueno, pero Temporada de conejo. ahora viene la nueva Space Jam, pues con LeBron James. exacto. Sí. Que al Pues, parecer, De los favoritos. al parecer también va a tener como una transición de la animación 2D. A mí me da la impresión, ¿Ya? porque he visto animación 2D de Space Jam nueva y una animación de Bugs Bunny en 3D, que les va a tocar ahora a los Looney Tunes llegar al mundo real y ahí va a ser ese cambio de ¿Ya? animación 2D a 3D de los personajes. ya. Que se le ha hecho Ah, estará harta bueno. crítica. Se le ha hecho harta crítica cuando así se ve un Bugs Bunny que tiene textura. Entonces, como, van a cambiar los personajes. No, yo creo que va a ser una parte. Ya. Porque Habría que Cuando verlo. vayan a reclutar, probablemente cuando vayan a reclutar a LeBron, probablemente ahí van a aprovechar de hacer este cambio. claro, puede ser, puede ser. O que a lo mejor, mira, estoy haciendo una hipótesis, que yo creo que debería haber un cameo de Michael Jordan, últimamente, y que probablemente Ah, necesiten a los Looney Tunes en la Tierra, ¿cachai? Y que LeBron James vaya a ser que los vaya a buscar. Que no sea como, porque también sería fome que la Space Jam fuera igual a la 1, ¿cachai? Como que ellos necesitan la ayuda. Ya, sí. A lo mejor No, por ahí va, a lo mejor por ahí va. que no Estoy, se, una no se hipótesis nomás. repite. Ya, Eh, ya, pues eso. muchachos, sí, al parecer no da para hablar mucho más de Raya, así que vamos cerrando el no, No, boliche. No sé cerremos si por hay fuera. alguna pildorita. Oye, yo más que pildorita, ya que la gente anda en modo Oscar, yo insisto, dense una vuelta por Netflix. Si quieren ver películas de otros países que no sean siempre hollywoodenses,
Está, insisto, El Sol que Abraza en Netflix. Y también está... se me fue el nombre. Está Ya no estoy aquí, la mexicana que conversamos al principio. Las dos están en Netflix, las dos se pueden ver ahí. De verdad, denle una oportunidad a ambas películas, son bien entretenidas. Si tienen la posibilidad de ver Amazon, vean One Night in Miami, que también está dentro de las listas oscarizables con unas actuaciones gloriosas, bien, bien buenas. Están ahí y nada, pues, y para los fanáticos de Disney, el Freddy lo debe tener ahí más claro que yo, pero entiendo que mañana se estrena Falcon and the Winter Soldier, Sí, así que probablemente ahí va a ser la serie de la que más se va a estar hablando en los próximos días. Pero yo insisto, denle una vuelta a One Night in Miami, El Sol que Abraza o Ya no estoy aquí, ahí en las distintas plataformas. Mira, quiero ver. Sí, también en Pero- Amazon también estaba la mexicana, está la Nueva Orden, que a mí me gustó, la vi y me gustó harto. No, al final no llegó al Oscar y era una de las que también postulaba por México al Oscar, pero no llegó. Nueva Orden, está buena. Y en Apple TV está Cherry, también la nueva de los hermanos rusos, Con el Tom Holland. con el Tom Holland, que la verdad yo la vi, no es muy competente, pero es interesante ver a Tom Holland en otro registro y funcionando bastante bien. De verdad Tom Holland está muy bien en un papel bien difícil y, y de verdad que está súper bien. La película no es tan competente en general, pero insisto, para los que quieran ver a Tom Holland en un registro distinto, está bien interesante y esa está en Apple TV. Eso. Liz, Perfecto. ¿tú nada en el tintero? No, que vean la que dije, pues de mi maestro el pulpo, está haciéndole competencia a la gente topo, pero también es un documental bonito de ver. Sí. Dura una hora y Buena. media, pero la verdad es que se pasa rapidito. A mí me cargan como no soy la mejor persona para ver estos incluso reportajes que hacen con los animalitos, pero acá tiene un sentido tan bonito la historia que de verdad vale la pena verlo. Y lo otro es que la próxima semana parte FemCine, desde el 23. Y ahí para que vean la programación, es gratuita, del 23 al 28 de marzo, FemCine. Femcine.cl, ahí pueden ver la programación y se inscriben para ver las películas. Buena. Ya, pues, eso. a ver cómo se viene el Snyder Cut y si terminamos, no sé, capaz que salga algo por ahí de último minuto para subirnos al carro, digo yo. Claro. Si no, el próximo podcast tengo entendido que vamos a hablar de cine clásico, porque como hablamos la vez pasada, no vamos a abandonar el cine clásico, va a seguir esta suerte de curatoría que hicimos durante pandemia, menos periódica que en pandemia, pero igual vamos a tratar de mantener por lo menos una vez al mes a hablar de este cine clásico para que ustedes puedan descubrirlo. Se viene ese podcast. Claro, si no han tenido la oportunidad de ver esa película, escuchar un poco qué opinamos de ella, a ver si se animan y la consiguen por ahí. Buenísimo. Ya pues, entonces nos estamos viendo, queridos amigos. Un abrazo para todos. Gracias por escuchar. Así es. Cuídense. Chao.